Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar nuestra clase de escuela dominical de hoy. Vamos ahora a empezar el capítulo 9, ¿verdad?, de Lucas. Nosotros vemos aquí otro aspecto del ministerio de Jesús. Ya había estado con sus discípulos un buen tiempo, bastante tiempo, casi 3 años. Entonces él ya siente que están preparados para hacer la obra que él mismo ha estado haciendo. Entonces los envía. ¿Y cómo nos dice? Dice, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. O sea, ese poder que Jesús había estado ejerciendo hasta el momento, se los dio a sus 12 discípulos. Y les dijo, vayan y hagan ustedes la obra. Pero les dio ciertas recomendaciones para realizar el trabajo. Y lo vemos en los versículos siguientes. No toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. O sea, ustedes van a estar confiados en el apoyo y la misericordia de Dios. No traten de apoyarse en sus propios recursos. Los recursos que van a tener son de parte de Dios. Así que no se lleven en qué apoyarse, como es un bordón, la alforja, en donde puedes llevar ropa, alimentos, cosas que necesites, no lleven alforja, no lleven 2 túnicas, o sea, no piensen en que, ay, necesito, como salimos las mujeres, y yo creo que todas aquí me van a dar razón, aunque sea un fin de semana salimos con un maletón gigante, porque se me puede ofrecer, ¿verdad? No. Cuando vamos en trabajo con Jesús, nada de maletón grande, lo más ligerito posible. A mí me encanta, amado Nervo, cuando dice que hay que ir por el camino como quien no va por él. Ligera de ser la carga y algo más dice, ¿verdad? Es esta idea de no recargarnos de cosas, de tener la confianza que el Señor provee. Y es lo que Él les recomienda. Ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni 2 túnicas. O sea, no tienen, cuando estamos en las manos del Señor, no tienen necesidad de nada. Así los mandó Jesús a sus 12 discípulos. Pero también les recomendó, y en cualquier casa donde entréis, quedad ahí y de ahí salid. Esto es muy importante, porque la gente, inmediatamente que llegaban y eran aceptados en una casa, la gente sabía dónde buscarlos. No andar preguntando, ¿y ahora dónde está? ¿Y a dónde se fue? ¿Verdad? No, ahí donde entras, ahí te quedas, ¿verdad? Y el hecho de poder, no solamente de poder ser localizados, sino ser agradecidos con la gente que los recibe. Ahí llegas y de ahí sales para ir a otro lugar. Y hay algo más. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Jesús sabía que no iban a ser bien recibidos en todas partes. Habría lugares en donde no quisieran saber nada de ellos ni del mensaje que llevaban. Bueno, si no son recibidos, salgan del pueblo.
no se queden. Y aún dice, cuando salgan, cuando estén ya en el límite del pueblo, sacudan sus pies para que ni el polvo de aquel lugar se lleven con ustedes. ¿Verdad? Y ese polvo, dice Jesús, va a ser testimonio contra ellos por no haberlos recibido, ¿verdad? Entonces esto también era importante, ¿verdad? De que no tomar de donde, a la casa que llegaban y lo recibía, todo, el alojamiento, el alimento, todo lo que pudiera, el aseo, todo lo que pudiera necesitar, pero donde no lo recibían, ni el polvo. Sí, pastor. Sí, hermana. ¿Cómo podríamos aplicar estas instrucciones que le da Jesús a sus discípulos en el sentido de viajar ligeros de equipaje? Para el día de hoy. Para el día de hoy, ¿cómo bueno, podríamos aplicarlo? Recordemos que todo lo que podemos necesitar es un cambio, sobre todo cuando los viajes son rápidos, es un cambio de ropa. Yo pude comprobar ahora, a pesar de que no llevé mucho, fui bastante restringida, que me sobraron cosas. Hubo cosas que no usé. Por ejemplo, yo voy a un país muy frío y lo primero que me preparo es, bueno, pues varias gorritas, porque las mujeres somos muy presumidas, ¿verdad? Y nos gusta que combine. Entonces, pues para que combinara, pues de perdido la gorrita y la falda o el pantalón, ¿verdad? Porque pues la chaqueta, lo que traes arriba, pues tiene generalmente que ser la misma, pero cuando menos, ¿verdad? Pues les voy a decir que nomás usé una, nomás usé una. Entonces, ahí es donde podemos ver, ¿verdad? Ahora si tenemos, a veces viajamos a lugares en donde el clima es variable, bueno, llevamos para si hace frío, si hace calor, pero no demasiado. No tratemos de, como cuando estamos en casa, que escogemos y todavía nos damos el lujo de no me gustó y me vuelvo a cambiar y pruebo y a ver si esto. No. Escogerlo bien para llevar únicamente lo indispensable. Yo tenía, ustedes saben que mi maestro en muchos aspectos fue el pastor Vaqueiro, y él viajaba cuando íbamos a México con su maletín nada más. Y en su maletín llevaba sus papeles, todo lo que necesitaba y la ropa que necesitaba también. Y era todo un maletincito de mano y era todo lo que llevaba. Yo, claro, iba un poquito más amplita, ¿verdad? Por ser mujer. Eso de las mujeres, ¿verdad? Es algo un poco difícil. Sí, hermana Patti. Voy a compartirles algo. Quienes hemos tenido la oportunidad de salir a evangelizar y que hemos vivido precisamente esta situación de no llevar más que lo que traes puesto, en el caso de nosotros las mujeres, pues un cambio de ropa y la Biblia, el llegar a las casas donde eres bien recibida, donde vas a servir, donde a través del servicio vas a mostrar el Evangelio, es una retribución bien satisfactoria al corazón de decir misión cumplida. Muchas veces que vamos a la misión, al evangelismo, quienes somos evangelizadores o quienes fuimos evangelizadores, podemos caer en el error de recibir la retribución, algunas veces económica, otras veces de que llévate esto, llévate lo otro, y es difícil que la gente entienda que mejor esto que me quieres dar o esta ropa, o piensan que muchas veces es porque no tiene uno, sino porque tiene uno que hacerles entender, comprender que uno está confiando en la provisión de Dios, de que el Señor nos va a dar techo, nos va a dar comida, nos va a dar lugar donde llegar.
Y en la actualidad tenemos que compartir y enseñar a nuestros discípulos, y perdonen que utilice la palabra discípulo, pero quien enseña a otros a través de su vida tiene discípulos, a vivir de esta manera. Y no importa la edad que uno tenga, esta actitud de vida debe ser siempre, vivir dependiendo de la provisión de Dios, en el camino o donde Él nos ponga. Para mí este pasaje es parte de la vida que nos ha tocado vivir, y que lo cual en lo personal nos nutrió mucho durante casi 40 años. Sí, gracias, hermana. Realmente es una enseñanza que permanece actual, pensaría yo, pastor, ¿verdad? Que esa no recargarnos de cuidados y de preocupaciones como es llevar un equipaje, nos libera, ¿verdad? Vamos ligeritos, vamos con el pendiente de nuestro trabajo, nuestro ministerio, y no de las cosas que traemos. No tenemos nada que cuidar, no tenemos nada que andar revisando, entonces eso nos deja todo el tiempo para el trabajo que el Señor nos ha dado para hacer. Entonces, así como con los discípulos fue mucho más estricto, pero se entiende por la época. Recuerden que la gente generalmente tenía una muda de ropa, y esa muda la lavaba y se la volvía a poner, y que el que tenía dos ya era rico. Entonces es natural que les dijera: no se preocupen por ir cómodos o por lucir muy bien, así como están sencillos, sin cargas, así se van, ¿verdad? Y en la época actual, aun cuando somos más complicados, es una buena enseñanza. No recargarnos de cosas que requieren cuidado, que requieren atención, sino simplemente lo necesario, lo indispensable, nada más para nuestro trabajo, ¿verdad? No sé si esa respuesta yo creo ayuda. También, hermana, podemos agregar que era una oportunidad también de que la gente fuera agradecida, de mostrar su gratitud, ¿verdad? Si los discípulos iban y llevaban la palabra, pues los que recibían la palabra con corazón agradecido, pues les ofrecían el alimento o el hospedaje, por lo menos, ¿verdad? Y esa era la oportunidad que habrían también de mostrar su agradecimiento. Sí, claro. Otra cosa también. Desde el momento en que alguien lo recibía, era por alguna razón. Ellos iban buscando hacer el ministerio que el Señor les había dado, echar fuera demonios y sanar enfermos. Entonces, en la primer casa que llegaran, que había una necesidad y que se las resolvían, claro que iban a estar agradecidos, entonces ya se quedaban ahí, era su punto de trabajo, vamos a decir, y entonces el sentimiento que generaban en aquella casa, en aquel lugar, les proveía de todo lo que necesitaban. Podía haber otra gente que también les proveyera, pero en aquel lugar iba a ser especial, ¿verdad? Entonces recordemos que la gente sencilla siempre es más agradecida que la gente complicada. Siempre encontramos en los pueblos, en los ranchos, mucha mejor recepción que en las ciudades o en los pueblos grandes, ¿verdad? En la ciudad tocamos una puerta y nos entreabren para ver quién es, y luego nos dicen, espere, y nos cierran la puerta. En los pueblos chicos o en los ranchos, pásele, tómese un cafecito, quiere un pan, quiere esto, quiere el otro, ¿verdad? Es diferente. ¿Por qué? Porque en los lugares sencillos no hay preocupación de que algo tomen, que algo se lleven, que algo te roben, ¿verdad? Hay más apertura hacia los demás, ¿verdad? Y eso era lo que quería que Jesús que encontraran ellos también. Y en esa época estaba mucho más despoblado,
Entonces era ese el espíritu de la gente. Entonces no necesitaban nada, Dios proveería para ellos. Como dice el pastor, por medio del agradecimiento de la gente. Muy bien, entonces seguimos aquí donde estamos. Dice el versículo 6, y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Y aquí nos da la comprobación que los lugares a los que iban eran lugares pequeños, rurales, eran las aldeas. Yo quiero pensar que es la región de Nazaret, porque es la región donde estaba en ese momento Jesús. Tenemos a Jesús, que está alrededor del mar de Galilea, estuvo con los gadarenos y luego regresó acá a Galilea, ¿verdad? Y de aquí, estando aquí, los manda en misión. Entonces tiene que ser esta zona de ahí en donde estuvieron trabajando los discípulos. Entonces ya nos situamos, ¿verdad?, en dónde está en este momento que del relato de Lucas Jesús y sus discípulos. Seguimos con el versículo 7. Las noticias de lo que Jesús estaba haciendo en todo el territorio de Judea, de Galilea, de Samaria, pero sobre todo ahorita que ya eran multitudes los que lo oían, entonces la gente se mueve, va y viene. Entonces le llegó a él la noticia de todas aquellas cosas que Jesús estaba realizando, cosas realmente notorias, porque nada más pensemos en la hija de Jairo, que estaba muerta y que la resucitó, ¿verdad? Entonces eran cosas que pues son realmente sorprendentes, que no lo vemos, que son cosas que no son de la vida común. Entonces se preguntaba, él traía la carga de que había matado a Juan el Bautista, que lo había hecho decapitar, y él sentía como que aquel que había matado era el que esperaban, ¿verdad? Entonces, cuando como oye de otro personaje tan notorio y tan mencionado como Juan el Bautista, se pregunta, ¿verdad? Y no encontraba contestación, por eso dice, estaba perplejo. ¿Y ahora? Pues ya maté a Juan, ¿y ahora de dónde salió? ¿Quién es? ¿Verdad? Y entonces pensaba, porque algunos, comentaban, Juan ha resucitado de los muertos. Entonces decía, pues a lo mejor, o sea, como él sentía temor porque sabía que Juan era un enviado de Dios, él estaba seguro. Y como en el momento en que lo vimos, yo les comentaba que él respetaba a Juan y que trataba de oírlo. Y también trataba de protegerlo de su mujer, que sabía que su mujer Herodías lo odiaba. Entonces lo puso en la cárcel para que no estuviera al alcance de Herodías. Pero Herodías se dio maña para lograr la muerte de Juan. Pero entonces esa muerte de Juan que él no deseaba le pesaba en la conciencia. Por eso procuraba verlo. ¿Será Juan? ¿Será cierto lo que dice la gente? Que Juan resucitó. Entonces quería verlo para ver quién era, cómo era, ¿verdad? Porque le parecía que solamente una persona como Juan, enviada de Dios, podía hacer aquellas cosas, ¿verdad? Y se decía él a sí mismo, a Juan yo le hice decapitar, ¿quién pues es de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Muy bien, vamos a seguir con la lectura. Versículo 10.
Entonces, nosotros sabemos que a él estaba en ese momento solo, había enviado a los apóstoles en misión, pero regresan los apóstoles. Por eso dice, vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Entonces, aquí no lo tenemos porque este mapa nada más nos tiene los lugares más importantes, pero está muy cerca, ahí en Galilea, está por aquí, ¿verdad? Entonces, regresan los 12 discípulos, los apóstoles, y se retiran a orar, se retiran a platicar, se retiran a ver cómo les fue, qué dificultades encontraron, cómo se sintieron, porque de esa manera viene la retroalimentación, ¿verdad? ¿Qué cosas hicieron bien? ¿Qué cosas les fallaron? ¿Qué cosas deben corregir? Entonces, es esa plática de estimulación y de muy bien, esto hay que mejorar, hay que seguir adelante, ¿verdad? Entonces se retiran en un lugar desierto cerca de Betsaida para platicar, para orar, para ver como todas las cosas que habían hecho, ¿verdad? Pero la gente se entera, sabemos que la gente lo buscaba con ansia. Entonces se enteran dónde están y cuando supieron dónde estaba, lo siguieron. Y él que les dijo, no, estamos en privado, no nos molesten, no. Dice que los recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Aquí nosotros nos damos cuenta cómo Jesús se ocupa de las multitudes con la enseñanza, pero también se ocupa en los casos particulares, con las necesidades particulares de cada uno. Por eso dice que les hablaba del reino de Dios, pero también sanaba a los que tenían necesidad de ser curados. Y aquí es donde vemos esa diversidad de Jesús para tratar con multitudes y también con personas en particular. Nosotros vemos que es muy común que una persona que se encarga de mucha gente no tiene tiempo para los individuos, pero nosotros debemos de ser sensibles no nada más para hablar a un público grande, a una multitud, sino ser capaces de ver y sentir la necesidad de cada una de las personas que están ahí. Y las que tienen urgencia de ser atendidas, dejar, porque miren, hablarle a multitudes es tener fama, tener renombre, ser reconocidos, pero a una persona que es un donadie, que no nos va a dar ningún reconocimiento así grandioso, como que no tenemos tiempo, pero debemos de tenerlo. Eso es importante, debemos de tener el tiempo para la persona más encumbrada y para el más humilde de las personas que siguen y que buscan a Jesús. Yo recuerdo, mi padre fue médico y llegaban a su consultorio y según iban llegando y los iba atendiendo. Y llegaban personas muy, muy pobres a buscarlo, personas que no tenían ni siquiera para pagar la consulta, ¿verdad? Y había personas muy importantes del pueblo, porque yo vivía en un pueblo, en Hidalgo, Nuevo León, que llegaban y en los pueblos esa dignidad de las personas como que es más, se nota más, el principal del pueblo o los ricos del pueblo, ¿verdad? Entonces había una persona que tenía un cine, era una persona importante, y entonces llegaba y quería entrar primero y le decía a papá, no, cuando le toque. Y ya cuando le tocaba entrar, pero ¿por qué metió a ese aldeano que no sabe ni su nombre? ¿Y por qué me dejó hasta el último? Y que oyó y le decía a mi papá, aquí se respeta como llega la gente, sea quien sea. Y además, usted no debe de venir a mandarme,
a mandar a su casa y si lo deja su mujer. Le decía a mi papá, ¿verdad? Pero siempre respetó el lugar que la gente tenía. No importaba su condición social, no. A menos que llegara una urgencia, una cosa inminente, un herido que tenía que ser atendido de momento, interrumpía su consulta. Menos, no. Y eso es lo que Jesús quiere que nos demos cuenta, que todas las personas son importantes para Él. No ciertas personas, sino todas las personas son importantes. Entonces Él se ocupaba en especial de aquellos que necesitaban, como dice aquí la palabra, ser curados. Vamos a seguir con el versículo 12, por favor. Entonces nosotros vemos que en aquel lugar desierto, donde se había ido a retirar para orar con sus discípulos y platicar con ellos, allá fue a dar la multitud, ¿verdad? Toda la gente que lo buscaba fue a dar allá aquel lugar desierto, bastante lejos de los poblados. Entonces el día se estaba acabando, empezaban a querer anochecer, y entonces los discípulos empiezan a sentirse apurados, porque nosotros sabemos que en la cultura judía es muy importante estar recogidos en casa ya a las 6 de la tarde. El día termina a las 6 de la tarde. Las 6 de la tarde es muy importante, es la hora del sacrificio, de la oración. Ya en la vida cristiana es el Ángelus, el final de las jornadas, sobre todo en el campo. A las 6 se pone uno cara al cielo y le da gracias a Dios por el día y por lo que pudo trabajar, y se retira a su casa a cenar, ¿verdad? Pero es una hora especial todavía hasta la fecha, sobre todo en los lugares pequeños. Y ellos estaban preocupados porque el día acababa y la gente estaba allí, era mucha gente que iban a comer. Era la hora de cenar, que iban a comer. ¿Dónde iban a pernoctarse? Es peligroso el campo de noche. Entonces despídelos, Señor, despídelos pronto, que de perdido tengan la oportunidad de ir a las aldeas cercanas y puedan encontrar algo de comer. Y entonces Jesús les dice, con aquella sencillez de Jesús, denle vosotros de comer, ¿verdad? Denles ustedes de comer. Y pues ya me imagino cómo se quedaron, ¿verdad? Como dicen los muchachos, de a 6, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dicen, si no tenemos más que 2 peces y 5 panes, ¿qué es eso para toda esa multitud? Y entonces Jesús les dice, miren, siéntenlos en grupos. Y entonces les dice, ¿cómo? De 50 en 50. Y dice que eran como 5,000 hombres. Los judíos, nosotros sabemos que nada más cuentan a los hombres, ¿verdad? Las mujeres y los niños no cuentan. Así que nomás la población varonil eran 5,000. Ahora, ¿cuántas mujeres había? Si había niños, porque en uno de los evangelios dice que un niño traía esos alimentos, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas personas eran? Eran un montón. Pues los sentaron para poderles dar de comer. Y aquí nosotros vemos cómo cuando ponemos las cosas en las manos de Jesús, todo es posible. Vamos a seguir con la lectura. Nosotros vemos cómo Jesús no se olvida de dirigirse siempre a Dios para buscar esa bendición de Dios.
levanta los ojos al cielo, bendice los alimentos y se los da a los discípulos y les dice, repártanlos. Y empezaron a repartir y a repartir y a repartir, y como ya hemos visto en el Antiguo Testamento con el aceite y la harina de aquellas viudas, ¿verdad?, que nunca se agotó. Así, en esta ocasión, los alimentos pudieron comer toda aquella gente que estaba separada en grupos para que fuera ordenado el trabajo, ¿verdad? Y todavía, sí, hermano, ¿cómo no? Y todavía se saciaron, no nada más comieron lo que alcanzaran, se saciaron, y cuando terminaron no dejaron que se desperdiciara nada. Dice que recogieron todo lo que quedaba de alimento y llenaron 12 canastas. Y este número 12 es simbólico, porque 12 son las tribus de Israel. O sea, había suficiente para alimentar a todo el pueblo de Dios. Y de alguna manera, este es el significado, ¿verdad? Sí, hermano, por favor. No, los discípulos en este momento veo yo que no tomaron en cuenta las enseñanzas que ya habían recibido anteriormente, porque les dice Jesús, denles de comer. Y ellos así como con un tanto de ironía dice, ¿y nosotros de dónde? Dice, ¿de dónde les vamos a dar de comer a tanta gente? Entonces, pero no pensaron, ni siquiera imaginaron, pues vamos a pedirle a Dios, o qué podemos hacer, maestro, nada. Y la actitud de Jesús fue, a ver, tráiganme esos panes y esos peces un poquito, y con ellos les vamos a dar de comer a todos. Ellos no, pues pienso yo, no recordaron las enseñanzas, o no tenían todavía la fe suficiente para saber que podían hacer eso, ¿verdad? Miren, hay una cosa, saber que tenemos la capacidad para algo nos cuesta. ¿Cuánta gente siente temor de hacer cosas que puede hacer, pero no se atreve? Porque ¿y si fallo? ¿Y si no puedo? ¿Y si no me resulta? Por ejemplo, emprender una carrera que es difícil, y si es muy difícil para mí y no la puedo hacer. O sea, que no hacemos el esfuerzo, no queremos probar nuestra capacidad, preferimos desconocer nuestra capacidad que ponerla a prueba. Porque ¿qué puede pasar? Pues lo único que puede pasar es que no pueda. Bueno, pues si no puedo, pues entonces me sigo por otro camino. Pero ¿y si puedo? O sea, ese vamos a decir, posibilidad que requiere una cierta confianza y una cierta disposición para arriesgarse, no siempre estamos dispuestos. Y yo les voy a decir algo que ya pasó y que luego lo vamos a ver enseguida, que Jesús les había dado poder. Les había dado poder para sanar enfermos y para echar fuera demonios. Tenían poder dado por Jesús. Aquí de alguna manera Jesús los está probando si son capaces de usar aquel poder que Él les dio para resolver problemas. No fue específico para alimentar gente, pero tenían poder. Pero ellos se sienten negados, no es posible, ¿de dónde vamos a sacar alimentos? ¿Verdad? Entonces Jesús tiene que hacer uso de su propio poder para alimentar a la multitud. Y es como dice el hermano, a veces no, como que no aprendemos, ¿verdad? Ellos en este momento no estaban conscientes del poder que Jesús les había dado. Y vamos a verlo enseguida, vamos a continuar con la lectura. Miren, aquí vemos el momento en que se quedan solos otra vez, ¿verdad? Se hizo de noche, se comió toda la gente y se fueron cada quien a su casa. Entonces se queda Jesús otra vez en el monte
con los discípulos solo. Y entonces Él les hace esa pregunta, ¿verdad? Bueno, ¿y quién soy yo? ¿Verdad? ¿Quién dice y entonces, ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces ellos les responden las cosas que han oído de la gente, ¿verdad? Pues que eres Juan que resucitó, que eres Elías, que eres uno de los profetas antiguos que ha resucitado. Y entonces Jesús los cuestiona directamente, porque eso es lo que dice la gente. Pero ustedes, ¿qué piensan? Porque muchas veces somos dados a dar la opinión de otros para no comprometernos. No digo lo que yo pienso, sino lo que otro piensa. Pero Jesús les dice, y bueno, ¿y ustedes? Y se quedan callados todos. Ya sabemos nomás que el aventado fue el que habló, ¿verdad? Pedro. Entonces dice, tú eres el Cristo de Dios, ¿verdad? Porque ese siempre era el que se aventaba, era el intrépido del grupo, ¿verdad? Entonces ya de alguna manera dentro del grupo hay un compromiso de reconocer a Jesús como el Mesías enviado. Recordemos que la palabra Cristo es griega y que es la misma palabra Mesías, que es del hebreo, ¿verdad? Y es la misma que en español es el ungido, ¿verdad? Entonces el Cristo de Dios quiere decir el Mesías de Dios, o sea, aquel Mesías que esperaba el pueblo judío. Muy bien, sigamos adelante con la lectura. Nosotros vemos aquí cómo Jesús aprovecha el momento para hacerles ver, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, y de alguna manera el ungido en la mentalidad judía podía representar al rey, porque los reyes eran ungidos, la autoridad, el que tiene poder, ¿verdad? Entonces aprovecha Jesús para hacerles ver que ese Cristo de Dios no va a ser un ser todopoderoso en la tierra que va a resolver todos los problemas políticos, sino que va a ser alguien que va a sufrir. Y que los que sigan con él también van a sufrir. Entonces por eso les dice, ¿verdad? Es necesario que primero les dijo que no le dijeran a nadie lo que habían dicho y que él había aceptado, que era el Mesías, ¿verdad? Cállenselo. Y luego les dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y no solo desechado, sino que también sea muerto y resucite al tercer día. Entonces no era nada agradable lo que estaba en el porvenir. No era nada agradable lo que seguía. Era sufrimiento, era dolor, era angustia, era peligro, pero sin embargo dice que después de todo eso resucitaría al tercer día. O sea, sí, hay sufrimiento, sí, hay humillación, pero también hay gloria, que resucite al tercer día. Nos es muy difícil aceptar las cosas buenas cuando tenemos que pasar por cosas malas. Preferimos sacarle la vuelta a los posibles problemas que se nos puedan presentar en lugar de saber que pasando aquello hay algo mejor. Por eso dice el dicho muy conocido, más vale malo por conocido que bueno por conocer. No me arriesgo, puede que lo que estoy teniendo adelante sea muy bueno, pero y si no,
Mejor esto malo, ya lo conozco y sé cómo manejarlo, y ahí me quedo. Eso es lo que está en el pensamiento generalmente de los humanos. Por eso Jesús les dice, ¿verdad? Va a venir sufrimiento, va a venir problema, va a venir dificultad, pero después viene lo mejor, ¿verdad? Vamos a seguir con la lectura. Decía el pasaje anterior, ¿verdad? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, acepte el mismo sufrimiento que yo voy a pasar, acéptelo y sígame, ¿verdad? Pero les advierte, no va a ser una cosa muy feliz, muy satisfactoria, va a ser difícil, pero tome su cruz cada día y sígame, ¿verdad? Y les dice el porqué de aquello, porque el que quiera salvar su vida, bueno, van a tener conmigo su vida en peligro, pero el que la quiera salvar la perderá, pero el que la pierda por causa de mí, la hallará. Esa es la diferencia, ¿verdad? Que nosotros generalmente tenemos mucho miedo de perder la vida, nos cuidamos de que si estamos en peligro de perder la vida o tenemos alguna amenaza, pero no vemos el que correr riesgos nos pueda llevar a algo mejor, algo mejor. Sí, me voy a arriesgar, pero me voy a arriesgar por algo que vale la pena. Y eso es en todas las cosas de la vida. Miren, por ejemplo, tengo un trabajo, pero no es un trabajo satisfactorio. Puedo tener un trabajo mejor, pero viene la cuestión, ¿y si no lo hago? ¿Y si los compañeros de trabajo no me aceptan? ¿Y si el patrón es un ogro? Y podemos tener un y sí eterno. Entonces no lo hacemos, no nos arriesgamos, no sufrimos, porque todo cambio implica sufrimiento. Y díganme que no. Cuando el niño se desprende de la mamá para ir al jardín, ¿acaso no llora? Y cuando va a la escuela el primer día, la lloradera. Y cuando cambian de escuela, que ya conocen su primaria y salen y tienen que ir a otra escuela, y son los niños chiquitos en otra escuela y están los grandulones ya de tercero, de secundaria, pues andan todos asustadillos. Y así es cada etapa de la vida. Pero tenemos que correr el riesgo. Cuando nos volvemos adultos, como que eso que aprendimos de niños se nos olvida. Y entonces ya no queremos correr riesgos y nos quedamos donde estamos, donde conocemos, porque así no batallamos. Así es la vida cristiana también. A veces no queremos avanzar, aprender, probar las cosas que el Señor nos ofrece, porque ¿y si no? ¿Verdad? Pero es una cuestión de tener esa seguridad, de ponernos en las manos del Señor y seguir adelante. Miren, yo les digo siempre que el Señor me ha movido a mí cuando yo no he querido ser movida. Y me he movido con temor y temblor, porque voy a lo desconocido, a lo que no he experimentado, a lo que no tengo ni idea. Pero el camino con el Señor es así. Cuando llamó a Abraham, deja tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te indique y que yo te daré. Y así es la vida, es sal de donde estás, de la comodidad, de lo que conoces, para experimentar algo nuevo que no conoces y que quizá te produzca miedo. Entonces, cada paso que damos en la vida cristiana tiene que ser así. No porque tenemos mucha confianza en nosotros mismos, sino porque tenemos confianza en el Señor y que nos va a llevar por los caminos que Él sabe que son mejores para nosotros. Y esto es lo que estamos viendo ahorita aquí, ¿verdad? Sí, el que quiera seguirme, tome su cruz.
pero va a tener su retribución, ¿verdad? Salvará su vida, tendrá vida. ¿Sientes que la pierdes? Sí, pero vivirán, ¿verdad? Así como le dijo a Marta, ¿verdad? ¿Crees tú, verdad? Que en mí tienes la vida eterna. Sí, Señor, creo, ¿verdad? ¿Crees que resucitará? Sí, Señor, aunque yo sé que será en el día postrero, pero creo lo que me dices, ¿verdad? Porque siempre tenemos una enseñanza ya previa que nos cuestiona y nos mueve el tapete, pero creo lo que dices, y eso es lo importante, ¿verdad? Cuando caminamos con el Señor. Entonces tenemos todo eso, ¿verdad? De que hay que seguir al Señor, que Él va a pasar por la cruz, los está preparando de alguna manera para esto, ¿verdad? Y les dice, bueno, ¿qué le aprovecha al hombre si gana todo el mundo? O sea, buscamos lo que es material, lo que es comodidad, lo que es riqueza. ¿Y de qué le sirve si se pierde a sí mismo o se destruye a sí mismo? ¿Verdad? Porque muchas veces ese camino ancho que tenemos es el camino de la perdición, dice Jesús. Y es un camino muy cómodo, y es un camino donde vamos muchos, y es un camino donde nos puede dar muchas cosas del mundo, pero perdemos el camino que conduce a la vida eterna, que es estrecho, ¿verdad? Y eso es lo que Jesús está tratando de hacernos ver. ¿De qué sirve, verdad? Si que gane todo el mundo y se destruye a sí mismo. Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y en la de sus santos ángeles. Cuando Él venga, cuando Él esté delante de nosotros en su gloria, todo aquel que le dijo, no, Señor, pues ese camino no me gusta, también el Hijo del Hombre se avergonzará de Él. O sea, no tenemos posibilidad ya. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y aquí estas últimas palabras han sido muy cuestionadas, ¿verdad? Y muchos dijeron que se referían a Juan, que como era el más joven, que no iba a morir sin ver a Jesús resucitado y cosas por el estilo, cosas que el hombre piensa en su mente, ¿verdad? Pero que no van conforme a la voluntad de Dios. Pero sí, como dijo Jesús, verán la gloria de Dios. Y cuando el Espíritu Santo viene a aquellos 120 que están reunidos y que reciben el poder de lo alto, es un mundo nuevo que se abre a sus ojos, ¿verdad? Es algo que no imaginaban, que no creían, que no esperaban, pero que viene a ellos como una realidad. Entonces es, de alguna manera, ver lo que el reino de Dios significa, ¿verdad? Aquí vemos la comprobación de estas palabras de Jesús. ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Ya es el tiempo? Bueno, vamos a quedarnos allí, terminamos el versículo 27 y dejamos para la próxima clase el 28 de este capítulo 9.